Bueno, muy buenos días a todos. De entrada les agradecemos por tomarse el tiempo y de conectarse a este webinar que vamos a tener el día de hoy desde la firma de Martínez. Hoy nos acompañan nuestros tres socios del área de Derecho Tributario y Litigio Tributario, Andrés González, César Cermeño y Laura Galeano. Hemos visto que estamos en una situación en la que hemos empezado en una nueva serie de decretos tributarios en el marco de la emergencia económica y se puede analizar desde diferentes perspectivas. Pero el día de hoy hemos destinado este espacio para hablar un poco más sobre los aspectos prácticos que nos trae este nuevo impuesto y este nuevo decreto. Entonces, por eso quisiéramos iniciar preguntándole a Laura, ya que lo principal que vemos en este decreto es el impuesto al patrimonio. ¿Cuáles son los elementos y qué efectos principales vemos frente a estas modificaciones? Perfecto, Santiago, muchísimas gracias y un saludo para todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como para darnos un poco de contexto con el impuesto al patrimonio, básicamente lo que hace este decreto es que define un nuevo sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio que conocemos, digamos el tradicional, el que ya está permanente en nuestra legislación, es un impuesto que grava a las personas naturales. Esta medida con los decretos de emergencia lo que establece es que las personas jurídicas nacionales, personas jurídicas colombianas, se vuelven también sujetos pasivos de este impuesto. La norma define pues los elementos esenciales del impuesto. Básicamente establece en primer lugar el hecho generador, que es la posesión, perdón, de patrimonio a 1 de marzo de 2026 que supere los 10.400 millones de pesos. Este hecho generador ya de por sí genera muchas dificultades porque tradicionalmente el hecho generador del impuesto al patrimonio, si bien es un impuesto de causación inmediata, toma como base el patrimonio tomado en cuenta para efectos del impuesto sobre la renta. Un contribuyente tiene claro su patrimonio a 31 de diciembre, por lo mismo a 1 de enero del año siguiente, y para la DIAN la fiscalización es muy fácil porque las bases básicamente se toman del impuesto sobre la renta. Teniendo en cuenta esta fecha tan exótica, que es 1 de marzo, pues básicamente los contribuyentes, las personas jurídicas, van a tener que hacer un ejercicio exhaustivo para tener algo similar a un estado financiero con corte a 1 de marzo. Estado financiero que por supuesto estamos asumiendo no tendrá que estar dictaminado ni aprobado por la Asamblea, pues porque realmente el tiempo no lo da, nada de la norma dice que tengan que ser estados financieros de propósito general y con base en ese estado financiero hacer lo que sería una suerte de conciliación o aproximación a la renta a 1 de marzo o al patrimonio para efectos de renta a 1 de marzo de 2026. Esto por sí solo ya trae dificultades prácticas, pero es importante entender que el impuesto al patrimonio siempre ha sido entendido como un impuesto que grava el patrimonio fiscal, no grava el patrimonio contable. Entonces, nos han puesto en la tarea de tener un patrimonio fiscal liquidado en una fecha que no coincide con la liquidación del impuesto o con el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, se causa el 1 de marzo de 2026, ese día nos toman la foto, patrimonio líquido superior a 10.400 millones de pesos. Eso ya nos pone en el supuesto de sujeto pasivo y hecho generador. ¿Qué se hace para determinar la base? Y eso es muy importante. Si el patrimonio líquido ya supera estos 10.000 millones, la norma sí establece una suerte de exclusiones de esa base. El principal activo que se puede excluir de la base gravable para efectos de determinar el impuesto son las acciones. Las acciones que estas personas jurídicas que están definidas como sujetos pasivos tengan a su vez en sociedades colombianas. Teniendo en cuenta que las sociedades colombianas todas serán contribuyentes, pues básicamente la posibilidad de excluir las acciones podría entender uno que tiene por vocación evitar que dos patrimonios se graben dos veces. El valor a excluir para efectos de liquidar el impuesto es el valor patrimonial de las acciones y el mismo parágrafo nos remite a las normas del estatuto tributario. Por valor patrimonial de las acciones tenemos que entender costo fiscal, básicamente valor de adquisición ajustado. Acá no se toman valoraciones para efectos contables y en esa exclusión pues se tiene que tener en cuenta el porcentaje que el patrimonio líquido representa sobre el patrimonio bruto para determinar el monto de las acciones que se excluye de la base gravable. Ya teniendo la base gravable, sobre esa base, pues por supuesto se aplica la tarifa. Hay una tarifa general del 0,5% y hay una tarifa especial del 1,6% que aplica para sectores específicos.
Primero para entidades del sector financiero que están también definidas dentro de la norma y para entidades básicamente del sector, del sector extractivo. Habla de extracción de hulla, petróleo y las actividades por código SIU también están específicamente determinadas en la norma. Em, Particularidades frente al sujeto pasivo, la norma excluye especialmente a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que estén localizadas en las jurisdicciones que tienen cobertura del decreto de emergencia, que es pues básicamente las que han sido más afectadas por el impacto climático que motivó este decreto. Eso, digamos, como generalidades. Y un último punto importante a tener en cuenta, pago, pues las fechas que están en el decreto son 1 de abril para declaración y pago del primer 50% del impuesto y 4 de mayo para pagar la segunda cuota, que sería el 50% restante del impuesto. No, muchas gracias, Laura, por esa introducción y esa generalidad sobre el impuesto. Y con lo anterior en mente, me gustaría preguntarle a Andrés, incluso también más allá de la constitucionalidad del mismo decreto, y con este diseño, ¿qué efectos reales se anticipan en términos de planeación patrimonial, reorganizaciones societarias, decisiones de inversión e incluso litigios futuros? Si creemos que este diseño del impuesto va a llevar a que los contribuyentes actúen de una forma defensiva y que incluso se termine erosionando el recaudo esperado por este nuevo decreto. Pues tu pregunta, Santiago, es muy buena. César me pidió no hablar de temas constitucionales, pero es imposible responder tu pregunta sin entender o sin decir que todo este, yo quisiera decir adefesio, está enmarcado dentro de una posible constitucionalidad, perdón, inconstitucionalidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué van a hacer los contribuyentes sabiendo que las bases constitucionales de este impuesto son, por ser generoso, endebles y que de nuevo tenemos pues un gobierno usurpando con la primera excusa que se le aparece las facultades del Congreso de la República? Cuando uno lee la exposición de motivos, a uno no le queda claro si lo que está pasando es que como no le aprobaron la reforma tributaria o las reformas tributarias que ha querido promover, entonces está sin plata, entonces como está sin plata, ahora apareció una emergencia, y entonces a pesar de que ya tenía plata para las emergencias, necesita más plata, o si lo que quiere es, con unos cálculos bastante cuestionables y poco precisos, castigar a quienes, según el propio decreto, tienen una tasa tributaria más baja que los demás, sin que se explique ni que se vean esos estudios de una forma que puedan rebatirse. Entonces, pues la llamada que yo más he tenido el día de hoy ha sido, oiga Andrés, ¿y esto se cae o no se cae? Entonces, pues cualquier decisión de planeación va a estar enmarcada y cualquier actuación de los contribuyentes va a estar enmarcada dentro de las zozobra si esto se va a caer o no. Y dentro de la pregunta si quieren o no comprometer recursos apostándole a que esto se caiga o no, que para mí, por supuesto, tiene que caerse y tiene que caerse de forma tal que no genere ningún efecto, porque aquí estamos entre muchas violaciones constitucionales que un tema de competencia. Habiendo dicho esto, ya para que César no me regañe, por hablar de temas constitucionales, pues entonces, estrategias de planeación. Pues esta situación, Santiago, es tan absurda que el decreto se publica el día de hoy y el impuesto se causa el 1 de marzo, ¿cierto? Hoy es miércoles, entonces pues tenemos jueves, viernes y febrero además tiene 28 días. Entonces, pues, ¿qué pueden hacer los contribuyentes frente a la causación? Y ahí, pues, por supuesto que existen estrategias y temas de planeación que se pueden implementar en 2 días. Eh, ¿Qué estoy viendo yo?
pues no estoy diciéndole ningún secreto a nadie cuando digo que decretar dividendos en calidad de exigibles puede ser una fórmula interesante para las sociedades que tienen mm, esa posibilidad de que su patrimonio disminuya, con unas interrupciones y unos problemas también al tráfico de las cosas, porque los impuestos no deberían llevar a decretar unos dividendos cuando uno lo tiene que hacer, y además deberían decretarlos en calidad de exigibles. Entonces, pues todo eso va a llevar a cosas que no deberían pasar constitucionalmente, pero bueno, es en lo que estamos. Eh, eh, Hay una norma oscura frente a las decisiones, poquito además particular porque pues ni siquiera la doctora Laura Galeano, que todo lo puede a nivel de derecho corporativo, hace una decisión en 3 días, ¿no? Entonces, pues como un temor ahí bastante particular o tal vez puede llegar a tener alguna aplicación. Eh, ¿Hay alguna norma frente a la tenencia indirecta de acciones que tampoco acabo de entender? Porque, pues si estamos hablando, como Laura lo ha dejado absolutamente claro, de patrimonio fiscal, pues esa tenencia indirecta de acciones, digamos, ¿a qué se está refiriendo? No me queda del todo claro. Pero entonces, me parece que cierto tipo de inversiones que tengan como subyacente acciones, probablemente pueden generar algún tipo de ahorro tributario. Y por supuesto, pues ya estoy yo con clientes que me han llamado tomando decisiones como pagar ciertas cuentas por cobrar a personas naturales y hacer unos movimientos de ese tipo para tener ciertos potenciales ahorros, pero con una aburrición muy grande, Santiago, de sentirse uno que le están haciendo una trampa, ¿no? Un impuesto que se causa ahora, el 1 de enero, a pagar en un mes semejante cantidad de plata, con todos los requisitos de caja que tiene el sistema tributario colombiano y esa financiación gratuita que hacemos todos los contribuyentes de los gastos del Estado, que es única en el mundo, pues es bastante cuestionable. Y frente a la reflexión que tú hacías de la erosión de la base, pues esta famosa paradoja de el economista César ahorita seguro me recuerda el nombre, que dice que entre más altos los impuestos empiezan a pagarse menos, pues sí que la hemos visto en este gobierno, ¿no? Jamás los impuestos han estado más altos y jamás el recaudo con semejantes impuestos tan altos ha sido más mediocre. Aquí, entonces, pues probablemente se va a dar lo mismo. La gente va a tomar decisiones arriesgadas, la gente va a tomar incluso decisiones de no pagar, bien sea en una aplicación valiente de la excepción de constitucionalidad o bajo la fe de que esto se va a caer. Y entonces vale la pena preguntarse esas actuaciones cuando lo que uno siente que viene del gobierno es una trampa, pues el contribuyente también muchas veces, y no lo estoy promoviendo de ninguna forma, se siente legitimado a jugar más duro. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir, Santiago. No, clarísimo, Andrés, es sin ninguna duda muy problemático. Nos levantamos ayer con la noticia del decreto, es una acusación muy rápida y vamos a volver a ello más adelante, pero para, digamos que volver un poco la discusión a estos efectos prácticos, me gustaría preguntarle a Laura Te si dije efectos considera... prácticos, no te hablé solo de No, temas, claro, claro, no, claro que sí, claro que sí. tampoco me regañen tanto. No, Bueno, jamás, hablé jamás. de los... Y es un punto muy importante al que vamos a volver, sino que no quiero perder de vista una pregunta muy importante que va a afectar a todas las personas que nos están acompañando y están viendo este webinar. Y así consideramos que el pago de este impuesto al patrimonio creado con este decreto va a ser deducible el impuesto sobre la renta, o si hay alguna restricción expresa o implícita que impida tomarse esta deducción. Gracias, Santi. Ahí, antes de contestarte esta pregunta, yo diría dos cosas que me parecen importantes frente a lo que decía Andrés, en lo que me gustaría complementarlo, y es, primero, frente al tema de tenencia indirecta de acciones. eh,
el artículo habla puntualmente de acciones tenidas a través de entidades sin personería jurídica. Yo pensaría que lo que está tratando de cubrir es justamente acciones que se tienen, por ejemplo, a través de patrimonios autónomos o de fondos. Me queda un poquito difícil ver a qué otro escenario se pueda referir, pero creería yo que eso es tal vez lo que trata de cubrir la norma. No sé, Andrés, si tú lo lees distinto. Y lo otro que me quedé pensando frente al tema de dividendos, que creo que es importante tener en cuenta, el tema del decreto de dividendos es fundamental que sea abonado en cuenta en calidad exigible, ¿no? Antes de eso, el dividendo no pasa al pasivo en el patrimonio y pues que se abone en cuenta en calidad exigible implica tener la asamblea de accionistas, decretar y determinar las condiciones del pago, ¿no? Del impuesto, pero también conectarlo con quién es el beneficiario del dividendo, ¿no? Si el dividendo se está decretando en favor de otra persona jurídica, pues es posible que estés pasando la plata de un bolsillo al otro, sacándolo de una sociedad para que pase a incrementar el patrimonio de la sociedad que tiene la condición de accionista. Entonces, simplemente pensar que el tema de dividendos yo creo que tiene bastante sentido, siempre pues que tengamos un inversionista no residente o inclusive un accionista persona natural, pues que no entra dentro de este nuevo gravamen. Em, Claro, el problema de eso, y es que es donde Santiago las estructuras de planeación en este impuesto, con mm, estos 3 días y todas estas problemáticas, es que si le vas a distribuir a una persona natural, entonces en los casos en los que yo lo estoy viendo, tienen que ser dividendos anteriores al año Te sale 2017, más cara la solución que el problema. porque si no, entonces te va a tocar aplicar una retención del Claro. 20% a la persona natural. O donde sí puede ser interesante para inversionistas que están en algún país que tenga un tratado tributario suscrito en Colombia o repito, dividendos anteriores. Pero de nuevo, otro tema que vimos en la oficina esta mañana era capitalizar, digamos, recursos a otras sociedades y todo eso con toda la problemática que tiene hacer eso en 2 días. Pero entonces se te va a dar un impuesto de registro y qué tal que se caiga. Entonces, nada está muy sencillo. Sí, perdón, Laura. Yo completamente de acuerdo contigo, ¿no? Porque además también es el impuesto de registro es del 0,7 y el del patrimonio es del 0,5. Pues ahí obviamente de nuevo hay que tener cuidado con que la solución no termine siendo más cara que el problema. Y frente a la deducibilidad que nos preguntaba Santiago, pues la respuesta es no. El impuesto al patrimonio, creo que en ninguna de sus versiones, salvo que de pronto César y Andrés tengan algún recuerdo que yo no tenga, ha sido considerado un gasto deducible para efectos del impuesto de renta. Y de hecho recuerdo en algún momento conceptos de la DIAN que decían, pues es que el impuesto al patrimonio no tiene nada que ver con mi actividad generadora de renta, porque lo que grava es la posesión de riqueza, no el desarrollo de actividades que puedan generar ingresos. Entonces, discutible o no discutible la lógica, lo cierto es que creo que la línea que se ha tenido hasta ahora, reitero, en casi que todas las versiones del impuesto al patrimonio, porque recordemos que antes había impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en ninguna de esas versiones ha sido considerado un gasto deducible en renta. Muy bien, si No, yo puedo clarísimo. hablar aquí, de acuerdo, nunca ha sido deducible en renta y aquí lo que están es incorporando, ¿cierto? Un numeral nuevo en toda la construcción del impuesto. Entonces, de acuerdo con Laura, frente al tema de las acciones, indirectamente sí, es exactamente, es un poco raro en la primera lectura, pero un poco lo que yo mencionaba y aclaraba Laura, abre la posibilidad de invertir en ciertos vehículos sin personalidad jurídica, fondos que tengan como subyacente acciones. Ahora, Clarísimo. tomar una decisión de esas en 2 días, pues no deja de llamar la atención. Yo quisiera mencionar 2 cosas más y hacer énfasis. Una que Laura habló y es un corte de estados financieros a la fecha de causación del impuesto. Ustedes saben la carga que eso es para una empresa, Claro. una sociedad. Dos, mm, lo otro que es muy extraño en este impuesto es la forma en la que se está redactando el hecho generador, porque es que normalmente la terminología del estatuto tributario es sociedades nacionales, sociedades extranjeras. Y aquí están hablando de personas jurídicas, no de personas jurídicas declarantes, ¿no? Entonces,
toda la construcción frente a las personas jurídicas extranjeras y cómo quedan las personas jurídicas extranjeras, que no se está aclarando si son nacionales o extranjeras, pues es un tema que yo creo que ya está generando dudas. Yo he tenido ya varias llamadas, tampoco se mencionan las sucursales, entonces pareciera una regla que abraza una cantidad de vehículos sin mucha determinación y que seguro va a generar dolores de cabeza. No, gracias a ambos por sus comentarios y sin duda por llevar a ese pensamiento de que la respuesta no es tan simple, sobre todo si voy a un tema de planeación y de cómo lo voy a aplicar correctamente. Igual vamos a tomar algunas de las preguntas que también nos están realizando y lo conecto un poco y esta pregunta va dirigida hacia los tres. De si bien ya nos queda claro de que no puedo deducirme el pago del impuesto si usted es jurídicamente viable una compensación contra saldos a favor existentes que yo tenga sobre el impuesto de renta o sobre algún impuesto nacional en mi estado de cuenta con la DIAN. Esa es una muy buena pregunta, doctor Santiago. Em, bueno, Andrés mencionaba que el tema de la curva de Laffer, y es que si bien no todo aumento de impuestos causa evasión, cuando las tasas son excesivas, sí lo hacen, porque obviamente desincentiva la inversión, incentiva la informalidad, la evasión, fomenta la planificación agresiva, y yo creo que uno podría construir un argumento en relación con esto con base en lo que había dicho Andrés. Y esta pregunta que usted hace se parece a la que hacía de la deducción y la respuesta es similar. Y aunque Andrés me pidió no hablar de filosofía, aquí yo creo que uno puede hacer un ejercicio hermenéutico interesante, porque la pregunta es, y creo que Andrés ya dio la respuesta, si este es un impuesto nuevo y uno lo tiene que mirar como un nuevo tributo con sus particularidades propias que es incrustado en el ordenamiento, o, como dijo Andrés, como una modificación al articulado que ya existe, especialmente en el artículo 298, raya 1, raya 2, raya 3. Y yo creo que la respuesta es la segunda. Es decir, simplemente se adicionan unos parágrafos y debería entenderse en armonía con los otros artículos relacionados con el 298, raya 1 y siguientes. La respuesta, y por qué esto es relevante, porque si uno lo entiende así, uno debe aplicar el artículo 298, raya 6, que dice que el impuesto cancelado por concepto del impuesto al patrimonio no es ni deducible ni descontable en renta, ni podrá ser compensado con estos ni con otros impuestos. Entonces, si uno también mira el artículo 115 y este 298 raya 6 y entiende que no es que se haya creado como un sistema del nuevo impuesto al patrimonio, como por ejemplo existió en el 2011 que se llamaba nuevo impuesto al patrimonio e intencionalmente el legislador quiso crear un nuevo impuesto para burlar a los que han firmado contratos de estabilidad jurídica. Yo creo que si uno lo lee armónicamente, la respuesta sería que no es deducible ni tampoco es compensable. Muchas gracias ahí por la respuesta a una de las preguntas que más hemos recibido, doctor César. Y aprovecho ya que usted acaba de cerrar este punto y digamos que también volviendo, así usted mismo haya dicho que no quería hablar del tema sobre la óptica constitucional y es precisamente sobre esta lupa constitucional, ¿usted cómo ve la transferencia del sector energético? Eh, Gracias, doctor. Aquí hay un tema importante y es, según la Corte Constitucional, esta transferencia tiene carácter tributario y eso es importante porque si uno lo ve, va a ver como un elemento tributario, recordemos que un elemento básico es la certeza y la determinación normativa. Y si uno compara, por ejemplo, el alcance territorial del impuesto al patrimonio, que está en el decreto 173, y la transferencia de algunos agentes del sector energético en relación con el 177 del 2026, uno encuentra que no hay armonización en la determinación del sujeto pasivo, porque en el sujeto pasivo del impuesto al patrimonio se señala
hablando de las empresas de servicios públicos domiciliarios, dicen que no serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios que han declarado la calamidad pública y, segundo, se encuentran ubicados en la zona de afectación de la declaratoria de emergencia económica. Mientras que el decreto 177, cuando habla de la transferencia, dice que aplica a las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y las centrales térmicas cuya infraestructura de generación, embalse o captación se encuentra ubicada o que operen, aquí viene lo importante, en cuencas hidrográficas directamente afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Entonces, uno encuentra el impuesto al patrimonio excluye de su ámbito de aplicación a las empresas de servicios públicos ubicadas en municipios con dos elementos, que hayan declarado la calamidad pública y que se encuentren en los departamentos afectados por la emergencia. Y en contraste, la transferencia adicional del 2% del decreto 177 grava a las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas cuya infraestructura, generación, embalseo, captación esté ubicado u operen en cuencas hidrográficas directamente afectadas. Entonces, miren que hay un criterio territorial en donde hay una asimetría. Entonces, en el impuesto al patrimonio no se exige que esté domiciliado o constituida en los impuestos afectados, sino que se encuentre ubicado en ellos. Entonces, cualquier empresa de servicios públicos que desarrolle operaciones o tenga infraestructura en esos municipios, independientemente de si son de generación, de comercialización, de distribución, pueden estar excluidas del impuesto. Pero la contribución adicional del 2% dice que se circunscribe exclusivamente a instalaciones situadas en cuencas hidrográficas directamente afectadas. Y eso, esa expresión no ha sido definida ni delimitada normativamente en ninguna parte, ni en los decretos, ni por el gobierno, y esto puede generar un vicio de inconstitucionalidad por falta de certeza tributaria. Esa indeterminación yo creo que genera incertidumbre sobre el alcance territorial, puede crear una discusión importante. Entonces, esa indeterminación del sujeto pasivo de la transferencia adicional del 2%, yo creo que es un elemento o un vicio que uno puede aplicar o alegar eventualmente en una intervención porque el concepto cuencas hidrográficas directamente afectadas no está desarrollado en ninguna parte. No, muchas gracias, doctor César. Y ya que lo veo tan conocedor y apasionado por el sector energético y volviendo frente al decreto del impuesto al patrimonio, ¿usted qué vicio o tensión con los principios constitucionales ve debido a que tengamos unas tarifas diferenciales precisamente para el sector extractivo y el sector financiero? Bueno, ahí no sé si Andrés y Laura quieren empezar calentando porque creo que de este tema sí hay mucho, es decir, hay una tarifa diferencial, 1,6% para el sector financiero y extractivo, frente al 0,5% para el resto de las empresas que tengan ciertos criterios como el patrimonio líquido superior a 200.000 VT. No sé, Andrés, si quiere Pues, empezar a disertar sobre eso y vamos complementando. pues aquí la disertación tiene que ser desafortunadamente constitucional, porque pues la ley dice, o la ley no, el, ¿cómo le decimos? Digámosle decreto. El decreto, eh, pues dice lo que dice. Y, a ver, yo he sido un crítico desde hace años de esa nefasta eh, práctica que se empezó a generar en el gobierno anterior, creo, de entender que uno puede establecer tarifas diferenciales en el impuesto de la renta y sobre tasas, no porque me gane más o menos, sino por la actividad en la que estoy. Y entonces, eh, ya ha habido algunas sentencias de la Corte Constitucional que ojalá algún día se revisen, en las que se le abre una puerta a nuestro sistema jurídico para decir que los bancos, porque tienen unas tasas efectivas tributarias muy bajas, tienen que
soportar una tarifa en impuesto de renta mayor, con una curiosidad que cuando uno mira los estudios aportados, pues son incorrectos, ¿no? Decían que las tasas efectivas de los bancos eran menores que el resto de los contribuyentes. Y eso pues tiene además dos problemas. Uno, estaba mal hecho el cálculo, eso no lo digo yo, eso ya lo han dicho muchísimas personas y expertos. Y dos, ¿qué pasa cuando el banco da pérdidas? Ese tipo de impuestos pues tienen ese problema y nadie dice absolutamente nada. Y eso internacionalmente ya se ha debatido muchísimo. Luego empezamos a tener eh, sobretasas para el sector petrolero. Hace un poquito me parece a mí que parte de ese tema de traer ideologías al sistema tributario. Y ahora pues volvemos a tener eso en el impuesto al patrimonio. Yo creo que decirle a una empresa en etapa, una empresa petrolera que está invirtiendo con los riesgos que tiene la inversión petrolera, mucho más en este momento en Colombia, que le voy a arrancar 1,6% de su patrimonio, sobre todo teniendo en cuenta lo cuantiosas que son estas inversiones y la forma en la cual además la inversión petrolera se cuantifica y se activa, pues es un tema que es una estocada, ¿no? A estas empresas en un momento en el que Colombia tiene esa necesidad energética tan importante. Y lo de los bancos, pues si uno mira también lo que está pasando con los bancos y las necesidades que tienen y cómo el negocio bancario está cambiando, los bancos no necesariamente están pasando por sus mejores días. Entonces, pues lo primero es que yo constitucionalmente sigo sin entender esas discriminaciones, no por lo que yo tenga, que es lo que permite nuestra constitución, sino por lo que yo hago. Y además, pues entrar a establecer semejante impuesto a ciertas entidades importantes para nuestro país y que además tienden a tener patrimonios altos, me refiero concretamente al tema petrolero, pues me parece muy complicado y inconstitucional. Pero desafortunadamente, cuando se abre una brecha en la constitucionalidad y se aceptan ciertas medidas y ciertos temas, pues empiezan a existir ciertos precedentes y ya que por ahí pudimos meter la mano, pues estamos metiendo ya el codo, la cabeza y todo eso con muchos problemas. Eso es un poco lo que puedo decir. No puedo decir nada que no sea constitucional ahí, César. No, no, pero yo creo, Andrés, yo creo que la argumentación de Andrés es contundente, pero supongamos que uno dijera, no, en el caso de los bancos deberían tributar más porque tienen mayor capacidad contributiva, supongamos, y que eso es válido constitucionalmente. Aún así, uno podría decir que esto es inconstitucional porque todos los fundamentos, toda la justificación del decreto provienen del análisis del impuesto sobre la renta, de elementos que están ligados al impuesto de la renta y no del impuesto al patrimonio. Es decir, la motivación de la tarifa diferencial no está apoyada en una constatación de que el patrimonio de los bancos sea estructuralmente superior al de otros contribuyentes, sino en indicadores agregados de desempeño económico asociados directamente a la capacidad contributiva de los contribuyentes que tiene conexidad con el impuesto sobre la renta y no con el impuesto al patrimonio. Entonces, no hay una verificación de mayor magnitud patrimonial. Y ojo que la Corte se ha dicho en los antecedentes que mencionó muy bien Andrés, que debe haber causalidad, una constatación objetiva, una diferenciación sustentada en criterios racionales, una relación directa y específica, y eso pues ha permitido unas sentencias muy polémicas en otros temas, pero en este caso yo creo que ninguna de esas variables aplica y yo creo que sustentan pues la erosión a la Constitución en este caso. Total, parecieran querer decir
como lo leía yo ahora preparando este espacio, que como tienen una tasa efectiva de tributación en renta más baja, les cabe un impuesto al patrimonio más alto. No tiene Pero eso. pues, pero pues eso sí es mezclar peras con manzanas. Ahora, creo, César, que usted está siendo muy generoso con la Corte Constitucional, porque si bien es cierto que en las primeras sentencias sí exigía esa constatación, en las últimas sentencias ha llegado a decir cosas como frente a el principio de igualdad respecto de las empresas hidroeléctricas, me parece que dice, y el resto de contribuyentes, ni siquiera vale la pena considerarlo porque no son iguales. Eso dice en la última sentencia. Entonces, si bien hubo sentencias supremamente, o no supremamente, pero más estrictas, eso desafortunadamente se ha perdido un poco. Perdón, solo por cerrar, porque me parece, o sea, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho, pero lo único que yo diría y quizás no sé si resume o no exitosamente todo lo que ustedes dijeron, pero yo creo que la argumentación detrás de esta tarifa diferenciada, que es al final del día la misma que está detrás de la tarifa de los puntos adicionales en renta, es una argumentación que es política y que no es económica. Y ese solo hecho debería hacer que las medidas fueran inconstitucionales. Claramente esto no tiene nada que ver con capacidad contributiva. Es parte voy a decir, un discurso político que quiere promover ciertas actividades y desestimular otras, de nuevo, con una lógica que no es para nada económica. Hacer que el impuesto sea progresivo es tan fácil como poner límites de patrimonio o límites de ingresos en el caso de la renta que no diferencien por actividad. Pero sí, eso era solo para poner mis 5 centavos para la discusión porque creo que ustedes lo expusieron de forma brillante. No, y gracias a los tres por este análisis, sin duda hay una serie de problemas constitucionales con este decreto y hay un punto esencial que también tenemos que hablar, que es precisamente el artículo 5 del decreto que nos habla sobre la declaración y control, en el cual en un apartado nos dice que serán sancionables pues todas las operaciones o ajustes contables que me disminuyan este patrimonio. Y quisiera saber y escuchar un poco la opinión de los tres de si consideran que estamos al frente de una nueva cláusula antiabuso. A mí me gustaría escuchar sobre todo a Andrés y Laura, que son los expertos en cláusula antiabuso, pero yo no lo veo. Lo único que está diciendo el artículo 5 es que además de lo que dice el 647, hay inexactitud cuando se produzca lo que acaba de decir el doctor Archila, y para mí lo único que está diciendo es, pues entonces sancionan con sanción, perdón la redundancia, se aplica la sanción por exactitud cuando haya realización de ajustes contables y fiscales que no correspondan a operaciones efectivas o reales. Y alguien decía que la cláusula antiabuso, curiosa y paradójicamente, está es en el hecho generador, en el artículo 2, pero yo creo que tampoco es una cláusula antiabuso cuando dice que cuando se hacen escisiones se deben sumar los patrimonios líquidos a las sociedades escindidas y beneficiarias con el fin de determinar su sujeción. Yo creo que es como una consecuencia directa del tema. Eh, no sé, lo que pasa es que el artículo quinto sí consulta la realidad, pero no me parece que tenga como la fórmula de cláusula antiabuso, pero Andrés Pues, y Laura. un poquito, con vergüenza, voy a leerla un poquito y voy a tratar de entender qué está pasando, porque dice, en relación con el impuesto que se crea en este decreto, además de los hechos mencionados, constituye inexactitud sancionable de conformidad con el mismo, la realización de ajustes contables y o fiscales que no correspondan a operaciones efectivas o reales. Efectivas o reales. Como yo leo algo efectivo o real, pues no es ni abuso, ni es planeación fiscal agresiva, es evasión, ¿no? Que la evasión es decir mentiras, y que implique la disminución del patrimonio líquido a través de omisión, subestimación de activos, reducción de valorizaciones o de ajustes o reajustes fiscales, y la inclusión de pasivos inexistentes, lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales. Entonces, pues me parece a mí que de cierta forma me están diciendo a mí que el agua moja, ¿no?
y que si digo mentiras, ¿cierto? Pues entonces estoy en una inexactitud. No sé si esto se necesitaba, pero me parece que le están dando los que hablan de que esto es una nueva cláusula antiabuso un alcance que no tiene, porque toda la norma gravita en los adjetivos efectivo y real. Y entonces una estructura que se haga con el único fin de bajar el patrimonio no estaría, ¿cierto? No estaría sujeta a un reparo porque es real. ¿Sí? No estaría sujeta a un reparo porque es real, más allá de que la finalidad sea disminuir el patrimonio, porque de nuevo aquí me están tratando de atacar es elementos que sean falaces o mentirosos, no elementos que sean reales pero que tengan una finalidad fiscal. Y incluso jugando un poquito de forma socarrona, uno hasta diría, oiga, esto quiere decir que la cláusula antiabuso a mí no me aplica en el caso de este impuesto al patrimonio porque crearon una disposición especial. Eso creo que ya hablé con el corazón y con el deseo, porque al final dice lo anterior. Ah, no, mentira, sí, me parece totalmente válido porque habla de sanciones penales, pero uno puede decir perfectamente que esta es una cláusula especial que aplica para este impuesto, o como le dicen por ahí a este adefesio, y que realmente la cláusula antiabuso, pues un poquito no tiene que ver con esto, ¿no? Ya la discusión además de si la cláusula antiabuso que tenemos nosotros aplica solamente para el impuesto sobre la renta o para otros impuestos que es tan interesante, se las vamos a dejar para otro webinar. Pero esto no es una cláusula antiabuso. Esto es una cláusula, o más bien decir que el agua moja. Decir que si yo digo mentiras, pues me van a clavar una inexactitud, me van a clavar, discúlpeme el lenguaje, me van a poner una inexactitud, pues es decir que el agua moja. Eso es lo que pienso, César. No, de acuerdo. Listo, ¿no? Y en vista de que ya se nos está acabando el tiempo, quisiera escucharlos con una última pregunta para cerrar y es precisamente un tema que Andrés nos mencionaba muy al inicio de este webinar y es qué opinión les merece de que este impuesto, la causación de este impuesto sea prácticamente inmediata, es decir, que tenemos y se causa en menos de una semana este su creación y cómo conectan esto con que el gobierno está creando estos tributos que nacen con una vocación de inconstitucionalidad, pero que después igual nos dejan unos efectos reales sobre el recaudo y sobre todo sobre la confianza legítima y seguridad jurídica de nuestro sistema tributario. Ay, no sé, Andrés, si quieres empezar. No, dale tú, Laura, y yo cierro. No, yo creo, yo frente a eso, Santi, creo que, a ver, la medida es claramente una medida desesperada, más que una medida de emergencia, ¿no? Obviamente el tema de los tiempos lo es reflejado no solamente en el poco tiempo que ocurre entre que el decreto se emita y en la fecha de causación del impuesto, sino también en esa fecha de corte tan exótica que es el 1 de marzo, cuando es un impuesto que tiene todo que ver con la determinación del patrimonio para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Em, Dicho eso, yo creo que el solo tiempo no lo hace inconstitucional, salvo pues los argumentos que uno pueda decir de un principio de previsibilidad, pues obviamente yo creo que la medida sí es una medida desesperada, pero tampoco novedosa, por eso nuestro sistema jurídico. Fíjate que en muchas reformas tributarias, y yo sé que con esto Andrés y César me van a dar palo, pero fíjate que en la gran mayoría de reformas tributarias que se han aprobado, son reformas que se aprueban el 28 de diciembre y que entran en vigencia el 1 de enero. Y eso obviamente también es una medida estratégica, un poco también en muchos casos para dar poco espacio de planeación, no solamente por tratarse de impuestos de periodo. Entonces yo creo que dar la discusión frente al tema temporal puede ser un poco difícil porque no es la primera vez que pasa, primero, y segundo, porque no pasa solo con decretos de emergencia. Ha pasado con, diría yo, la gran mayoría de reformas tributarias que estamos estudiando nosotros en Año Nuevo, casi. Pero de nuevo estoy segura que mi argumento no va a ser muy popular entre mis socios. No, no lo sé. Por una simple razón, Laura, mi querida Laura, que es
Una cosa es la seguridad jurídica, que tiene, a mi juicio, dos vertientes. Una, el poder hacerle un seguimiento a toda la discusión parlamentaria. Y segundo, la seguridad jurídica que me da el que el órgano que tiene una representatividad mayor, que es el Congreso, donde por naturaleza y por creación se requieren consensos y discusiones, eh, pues eso a mí me da una seguridad jurídica de que democráticamente, pues lo que está ocurriendo es, por lo menos teóricamente, objeto de discusiones y de pluralismo. Claro, se vota en el 28 de diciembre, pero vamos a decir que se discuten en el Congreso, se sigue el debate parlamentario y por regla general, pues hay algún nivel de entendimiento de que se necesitan ciertos meses para prever eh, la caja necesaria para el pago de los impuestos. Entonces, si estoy de acuerdo contigo frente a que probablemente ese tema de que las reformas se aprueben el 28 de diciembre es un tema, pero se aprueban también el 28 de diciembre, pero aplican desde el año siguiente. Y se aplican, digamos, el 28 de diciembre, un poquito pensando en eso, y sí de acuerdo, dejando pocas posibilidades muchas veces de maniobra, pero por lo menos hay una difusión y una posibilidad de seguir el debate reglamentario legislativo. Aquí, pues esto es la inseguridad jurídica ya llevada a sus máximos niveles, porque primero no hay ningún tipo de debate parlamentario, esto es únicamente el presidente que fue elegido, creo que por el 52% de los votos, y que por supuesto no tiene la representatividad que tiene el Parlamento o el Congreso más bien. Y dos, me están diciendo que tengo que bajarme del bus, perdón por la expresión, en 2 meses de una cantidad de plata que no esperaba, ¿sí? Y mucho más, una inseguridad que a mí me encantó como lo pusiste, Laura, de que no es una emergencia económica, es un desespero, ¿sí? Entonces, son palos de ciego metiendo decretos. En el chat que compartimos contigo, Santiago, y con el resto del equipo, creo que eras tú el que decía, bueno, ya salió la reforma tributaria de esta semana. Esa cantidad de ataques vía decretos, emergencias económicas, bastante cuestionables o inventadas y todo eso, pues genera muy mal ambiente en los negocios. Yo no sé, te comentaba tal vez a César esta mañana, que a mí ya me parece que esto, o sea, es tan grave lo que está pasando, que si uno se pone a ver los periódicos del día de hoy, este decreto de emergencia económica es una cuarta o quinta o sexta noticia abajo de muchas cosas y es un tema de una gravedad económica total, pero es que creo que ya es tal la cantidad de atentados permanentes a la seguridad jurídica que ya incluso la capacidad de asombro, la capacidad de aparecer, la capacidad de actuar, siento que ya todos estamos es como con una fatiga extrema, ¿sí? Y esa fatiga extrema, por supuesto, es muy mala para los negocios. No, Andrés, por un punto muy importante y es la tributación usual nace del consenso y de la representación, entonces se va decantando a través del debate
legislativo y por eso más allá de si me impacta 2 o 3 días después, lo cierto es que tiene como cierta deliberación democrática. Pero contraargumento sería, claro, pero precisamente para eso se inventaron la emergencia económica. Dentro de la emergencia económica, precisamente será una facultad extraordinaria del presidente para crear de un día para otro un tributo de este tipo. Pero al mismo tiempo, yo creo que también la Constitución tiene principios como la confianza legítima, la libertad de empresa, y yo creo que si hay un elemento básico en la planeación financiera de las empresas, no tributaria, financiera, y es un elemento, es la certeza. Como dice Andrés, en 31 de diciembre yo puedo decir, bueno, hay un nuevo impuesto al patrimonio, subieron el impuesto de renta, quitaron esta deducción, pero lo cierto es que entonces voy a navegar con esas condiciones. Cuando a 1 de marzo se crea un golpe que para muchas empresas puede ser bastante cuantioso y varios de nuestros clientes nos han hablado de varios millones de dólares, pues es un tema que destruye cualquier racionalidad financiera. Entonces yo creo que si hay un conflicto entre una herramienta que tiene una finalidad legítima, pero que tiene que ser aplicada con racionalidad y con sensatez. Y, Pero, y pero, perdón, Andrés, solo para agregar una cosa y para conectarla con la medida desesperada que les decía, porque reitero, yo creo que el solo tiempo por sí solo no lo hace inconstitucional, pero creo que sin perder de vista, obviamente, todos los argumentos que ustedes dicen y obviamente entendiendo que uno parte del supuesto de que en un decreto de emergencia, pues por supuesto, la vocación es recoger recursos para solventar la emergencia. Luego, si hay un sentido de urgencia al que uno entendería un decreto de emergencia económica debería responder, ¿no? Ahora, dicho esto, pues los tiempos también, por supuesto, están pensados y como todos sabemos, para que no haya tiempo para que haya un juicio de constitucionalidad antes de que haya recaudo, sino que haya un recaudo, digamos, que sea muchísimo más expedito que cualquier análisis de fondo desde el punto de vista de si las medidas o el mismo estado de emergencia económica, eso no es constitucional. Reitero el punto de que es desesperado, pero sigo con mis dudas sobre si el solo hecho temporal es un argumento solo sólido, digamos, para la discusión de constitucionalidad. bueno, yo creo que la constitución, la discusión de constitucionalidad va atada si esto es realmente una emergencia económica. En Colombia hay crisis invernales todos los años. Totalmente de acuerdo. Ese es Eh, otro punto. y la motivación empieza otra vez llorando porque no le han aprobado la reforma tributaria. Entonces, si el problema es que no le aprobaron la reforma tributaria, esto no es un tema de emergencia, esto es un tema de cómo se asignan los gastos. El problema constitucional también viene de un poquito la finalidad de los recursos y la relación de la crisis invernal con lo que está recaudando y los montos que está recaudando. El problema constitucional también viene de, de esto, el problema constitucional también viene de la violación al principio de equidad que está haciendo, como César explicaba, con argumentos de renta, con tarifas más altas de patrimonio. Entonces, si esto fuera una emergencia, pues creo que valdría el justificarlo como emergencia, pero eso es muy cuestionable. Entonces, si ya uno deja de entenderlo, que aquí no hay una emergencia legítima, pues además, ¿no? El que le den 2 meses a los contribuyentes para pagar una cantidad de plata, eh, 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 a mí sí me parece que sí tiene un viso de inconstitucionalidad y del principio de habilidad contributiva y, en fin, una cantidad de cosas, partiendo de la base, por supuesto, que aquí no estamos, afortunadamente, en una situación de que un país nos está invadiendo o en un terremoto terrible o en una cosa, sino que es que yo a veces siento que estamos esperando a ver en qué región del país llueve más o qué pasa que en un país tan complejo como este siempre pasarán cosas para sustentar que estamos en emergencia. Y esa es una práctica que ojalá la Corte Constitucional sea muy firme en tratar de parar por este gobierno y por los gobiernos del futuro. El otro problema que se está experimentando no solo en Colombia, y es un problema de la democracia, es los tiempos de los jueces frente a los tiempos y las posibilidades que tiene la rama ejecutiva, ¿no? Es claro que aquí
se está jugando a un pago antes de que haya un pronunciamiento. Y eso a mí me parece macabro. De acuerdo. No, pues muchas gracias a los tres por ese análisis y Andrés, Laura, César, gracias por dedicarnos este espacio hoy para contestar estas preguntas y analizar esta nueva medida. También agradecerles a todos los que se conectaron y nos acompañaron durante este tiempo para escuchar y hacer una reflexión sobre este decreto. Muchas gracias a todos. Abrazo, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.